¿Alguna vez te has puesto a pensar qué podría pasar si le haces creer a alguien sin noción ni formación que ahora tiene el poder para decidir qué es correcto y qué no? Y peor aún, que un puñado de esas personas estén en el poder respaldados por una mayoría que cree que gobiernan representando sus intereses. Y para rematar, mientras te hablan de comunismo o socialismo, que estés viviendo en un sistema capitalista. Pues bien, démosle una mirada a nuestra sociedad boliviana y a los interesantes planteamientos de Gramsci. Acomódate que hoy tenemos que hablar sobre el marxismo cultural. Marx nos plantea que la ideología dominante de una sociedad es la de la clase dominante. Estos grupos obtienen el poder a través de la fuerza y el consenso. El consenso se obtiene a través de la dirección moral e intelectual. Gramsci va más allá, afirmando que la esencia de la dominación no es ni siquiera económica, sino cultural, a través de lo que él denomina hegemonía. Así, las personas ven como naturales las coordenadas ideológicas en las que una sociedad se mueve, asentada en tres pilares fundamentales: religión, educación y medios de comunicación. La hegemonía es la capacidad de unificar a través de la ideología y de mantener unido a un bloque social que no es homogéneo, sino que está marcado por unas profundas contradicciones de clase. Mientras una clase es hegemónica, homogénea y dominante, con su acción política, cultural e ideológica, mantiene junto a sí a un bloque de fuerzas heterogéneas, impidiendo que estalle entre ellos el conflicto de las contradicciones de clase. Como la clase obrera no es plenamente consciente ni de sus intereses ni de su función histórica, sino que es todo un proceso lo que lleva a que tengan esta conciencia propia, Lenin afirma que es necesario que esta teoría revolucionaria sea elaborada por agentes externos a la clase obrera, que son los intelectuales, conscientes de las contradicciones sociales y de la función histórica de la clase obrera. Gramsci afirma que es necesario dirigir a la sociedad antes de conquistar el poder, para que la toma de éste parezca natural a quienes la componen. Así, el acto revolucionario quedaría exento de algunos de los traumas que de otra forma serían inevitables. Por esto, lo esencial no es la realidad social, sino de lo que ella se percibe, ya que la conciencia y la realidad no existen por sí mismas, sino que son un producto social. Por tanto, es necesario conquistar las mentes de las personas para moldear el pensamiento y sentar las bases para alcanzar el ideal revolucionario. ¿Y cómo se logra esto? Gramsci observa que las revoluciones marxistas ocurridas en Europa en el periodo de entreguerras fracasaron por diferentes factores. Uno de los principales es el choque frontal con el Estado, el cual despliega todo su poder para defenderse. Por tanto, esta no es la forma. Entonces se da cuenta de que la toma del poder es como una guerra de posiciones en la que progresivamente se deben ir ganando espacios en los aparatos que representan la hegemonía del Estado, ya que la toma del poder no se obtendrá ni por la fuerza ni por las urnas, sino infiltrándose en las mayorías para que desde adentro, lenta pero inevitablemente, se destruyan la cultura, la ideología, principios y valores impuestos por la clase dominante para poder implantar en las masas estos ideales revolucionarios. Esto actualmente se ve mucho en las sociedades en las que se vive en un aparato productor económico plenamente capitalista, pero a nivel social se vive un marxismo cultural, donde permanentemente minorías, lobbies o grupos radicales obtienen sus demandas y reivindicaciones actuando bajo estos parámetros. Yo te pregunto, ¿qué clase de intelectual estaría dispuesto a destruir el orden ético y moral de una sociedad escudado en una reivindicación de oprimidos o enarbolando la causa
de una lucha social? Tal vez ciertos lobbies todavía no tienen suficiente poder en nuestro país, pero sí hay otro tipo de grupos minoritarios que tratan de convencernos de que sus intereses responden a la mayoría de los bolivianos y justifican sus acciones en que esperaron por siglos para ejercer la función de gobierno. Claro está que su ascenso no es una coincidencia. ¿Recuerda sus discursos? Ante las mayorías, hablan de las demandas que todos quieren escuchar sean satisfechas. Pero, por debajo, están los intereses de las bases, cuyos planteamientos e ideas no se hablan tan abiertamente ni de forma tan directa para que pasen desapercibidos entre los anhelos populares. Entonces, ¿estamos tan lejos de esa realidad? Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales y mantente atento, porque aún hay muchos temas de los que tenemos que hablar.